Bienvenidos al Brunch. Investigamos, luego hablamos. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿No tuviste tiempo de leer las noticias más importantes sobre corrupción e impunidad? No te preocupes que en este podcast te contamos en pocos minutos todo lo que debes saber para mantenerte en la conversación y estar bien informado. Soy Marina Gómez Robledo, investigadora de Mexicanos contra la Corrupción, y en este nuevo episodio te contaremos sobre la relación prensa y poder, lo último sobre la reforma judicial, qué tienen en común el huachicoleo y el caso de los porquis, y ¿en verdad somos Dinamarca en cuanto al sistema de salud? ¿Ya tienes tu café o mimosa listos? Disfrútalo y acompáñanos. En días recientes, un grupo de periodistas encabezados por Carmen Aristegui difundió una serie de reportajes titulado Televisa Leaks, la cual afirma que en la televisora más grande del mundo en habla hispana opera un grupo clandestino para difundir noticias falsas y ataques contra quienes considera sus enemigos. Esto puso sobre la mesa una percepción compartida por muchos, el acuerdo existente entre ciertos medios de comunicación y el poder económico y el político. En una democracia fuerte y sana, estas dos fuerzas están interconectadas pero mantienen sus fronteras separadas. Por ejemplo, la política debe establecer el marco legal y regulatorio dentro del cual opera la economía, pero lo que no debe hacer es crear una estrategia de desprestigio junto al medio de comunicación más importante contra una empresa pública o en favor de un cierto candidato. No sorprende que en la encuesta que anualmente lanzamos en MSCI sobre percepción de corrupción, más del 70% afirma que hay mucha corrupción en los medios de comunicación. Esto no es una cosa menor. No podremos llamar a México una democracia si los límites de lo político y económico se entremezclan en una campaña mediática que busca sus propios intereses en lugar de buscar el beneficio de las y los mexicanos. Sobre ello, Ángeles Estrada, directora de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción, nos habla del índice de integridad en los medios de comunicación. En este caso todo es deleznable, pero lo peor es que no se ha generado tanto escándalo como debería. Básicamente porque ya normalizamos que los medios manipulen y sean máquinas de propaganda y no de información. De hecho, en la sexta encuesta nacional sobre corrupción e impunidad del 2024, que hace Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la mayoría de las personas encuestadas cree que los medios son muy corruptos, pero a la vez cree que tienen gran responsabilidad en combatir la corrupción. Y aquí hay una paradoja importante, porque ¿cómo esperar que quienes están inmersos en el problema sean también los llamados a resolverlo? Desde la Iniciativa de Transparencia, Anticorrupción y Digitalización desarrollamos una metodología para medir la integridad de los medios a partir de 8 variables, la aplicamos a 15 medios nacionales y encontramos que 3 están reprobados, entre ellos Televisa. Ahora, Televisa Leaks no solo expone una red de manipulación, sino que también nos deja una tarea urgente, que es establecer estándares mínimos de integridad que los medios de comunicación deben de cumplir para ser considerados actores legítimos en una democracia. Ahora, como ciudadanía, también necesitamos ser más críticos con las fuentes de información que consultamos y ejercer nuestro poder como consumidores informados. Si tu medio desprestigia a alguien sin aportar pruebas, ni datos oficiales, ni información objetiva, simplemente no leerlo, no escucharlo, no verlo, no compartirlo y no consumirlo, ¿no? También las empresas que pagan millones en publicidad deberían evaluar la integridad de los medios de comunicación que utilizan para anunciarse. Y también creo que ya es hora de que el distintivo de empresa socialmente responsable se base en hechos y no solo en marketing. Desafortunadamente, esta colusión no es circunstancial ni un modelo nuevo, tampoco es propio de un solo medio de comunicación o partido político, porque es un sistema que ha funcionado desde la década de los 60 hasta nuestros días. Jacinto Rodríguez Munguía, periodista e investigador y autor de La otra guerra secreta, los archivos prohibidos de la prensa y el poder, también reflexiona sobre este modelo que ha servido a los regímenes mexicanos. La relación de la prensa y el poder en México no se suscribe solamente a una relación de connivencia en ciertos momentos de la historia. Va más allá. Lo que se crea desde una perspectiva histórica es una relación que va a funcionar en varios niveles o en varias capas. Una de ellas, y quizá la más recurrente y todavía con mucha vigencia, es el acuerdo en el uso de modelos de difusión o propaganda del gobierno a través de los medios. Es decir, los medios muchas de las veces ni siquiera necesitan
la orden, la petición, la presión del gobierno para funcionar como maquinarias en favor del gobierno. Hay que ver los matices, hay que ver las capas que se dan en ese tipo de mecanismos y de mercancías de producción de información que le termina funcionando a un sistema. Es decir, vayamos más allá de la particularidad de ciertos medios o de la particularidad de ciertas empresas periodísticas o ciertas empresas de medios de comunicación. Es un modelo que ha funcionado muy bien durante muchos años y le funciona a todos los partidos porque efectivamente forma parte de un sistema. No es la coyuntura, no es la circunstancia, es un modelo que funcionó, por lo menos yo lo identificaría desde los años 60 hasta nuestros días. Han cambiado los escenarios, han cambiado los personajes, cambian por supuesto las circunstancias y las situaciones de manera natural, es parte de la evolución y la vida de un país, pero lo que está en todo momento funcionando es un modelo, sistema, que hace posible un tipo de gobierno o de gobiernos como los que tenemos en México y al mismo tiempo es lo que le da legitimidad y existencia a muchos medios. Hay una suerte de relación casi natural que tiene que ver con un ADN de construcción de largo plazo. No es espontáneo, no es circunstancial y creo que en el caso de México se da de manera muy particular, tanto que ahí está, que funciona y funciona, creo que en particular en México, a diferencia de otros países, porque los modelos han sido probados en momentos de mucha tensión social y han mantenido su vigencia. Ahí lo tenemos, el caso de Televisa Leaks es apenas uno de los tantísimos ejemplos que podríamos traer a cuenta del funcionamiento efectivo de ese modelo sistema. Te recomendamos revisar las diferentes investigaciones publicadas por Aristegui Noticias. Si nos escucharon la semana pasada, recordarán que hablamos sobre este decomiso de 10 millones de litros de huachicol que realizó la Marina a finales de marzo y que anunció como logro histórico, pero que la realidad es que eran 20 millones de litros asegurados y no sabemos dónde quedó esta segunda mitad. Bueno, pues esto no termina ahí. La última actualización tiene que ver con el apoderado legal de Mefra Fletes, la empresa que se encargó de transportar el huachicol, pues está ligado al caso de los porquis. ¿Te suena? Fue este tremendo crimen donde 4 jóvenes abusaron de una menor en Veracruz en 2015. ¿Cómo se relacionan ambos temas? Te lo cuenta Verónica Ayala, quien junto con Iván Alamillo, ambos periodistas de Mexicanos, han dado seguimiento a este tema. Encontramos que un juez federal que había sido destituido en 2019 por un tema de corrupción y una mujer cuyos restos fueron hallados en una fosa clandestina en Jalisco en 2023 participan como funcionarios de Mefra Fletes, que es la empresa que trasladaba el huachicol decomisado a finales de marzo en Tamaulipas y Baja California. El abogado de esta empresa es Anuar González Gemadi, que en febrero de 2019 fue destituido por el Consejo de la Judicatura Federal de su cargo como juez en Veracruz por un caso que es conocido como los porquis. Este personaje le dio un amparo contra una orden de aprehensión a uno de los 4 jóvenes acusados de abusar de una menor en Veracruz en 2015. 4 años después de ser removido de su cargo como juez, en noviembre de 2023 lo nombran apoderado de Mefra Fletes, que esta empresa pues forma parte del esquema de tráfico ilegal de hidrocarburos y al menos desde el 2022 ha sido señalada por las autoridades por trasladar huachicol. Bueno, y en esta empresa también aparece en actas una mujer que en enero de 2023 fue privada de su libertad por sujetos armados. Esto fue en Tlajomulco, Jalisco. Sus familiares la reportan pues como desaparecida y semanas después, en febrero del mismo año, encuentran sus restos en una fosa clandestina. Ella había sido designada como comisaria de Mefra Fletes desde febrero de 2015, cuando fue creada esta empresa en Monterrey.
Y bueno, hay que recordar cuál es el papel de esta compañía en este tema del huachicol. Resulta que en operativos realizados a finales de marzo, tanto en Tamaulipas como en Baja California, en los que se decomisaron 18 millones de litros de huachicol, las autoridades aseguraron pipas de esta compañía empleadas para trasladar obviamente el combustible ilegal y un terreno donde se encontró huachicol que también pertenecía a esta empresa. No te pierdas en nuestro sitio web todos los detalles sobre el huachicoleo fiscal. Ahora nos vamos a permitir un ejercicio de política ficción. ¿Qué pasaría si las principales figuras de Morena como López Obrador o Claudia Sheinbaum hoy formaran parte de la oposición? ¿Qué dirían frente a la sobrerepresentación, la desaparición de los órganos autónomos como el INAI, la reforma judicial o la militarización? ¿Te imaginas? Para esta reflexión, escucharemos a María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, quien en su columna semanal cuestiona dónde están las voces que antes denunciaban los actos que ponían en riesgo nuestra democracia. En mi columna de esta semana me pregunto qué hubiesen dicho las principales figuras de Morena ante muchos acontecimientos recientes que son, por cierto, muy parecidos a los que les tocó vivir al PRI y al PAN cuando ellos gobernaban. Yo le pido que piense usted en Ayotzinapa, en el Fobaproa, en la Ley Televisa cuando Calderón era presidente, en la entrada del ejército a las tareas de seguridad o en el reparto de curules desde 1997. Lo llamo política ficción porque me imagino que en los acontecimientos recientes de los últimos meses y años, Morena no es gobierno, sino que sigue siendo oposición. ¿Qué acontecimientos? Pues les platico algunos ejemplos. ¿Qué hubiera dicho Morena, el presidente López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum de la sobrerepresentación? Hubieran dicho, qué barbaridad, sacar el 54% de los votos y quedarse con 73% del Congreso es una trampa legal, fraude, una maniobra vulgar para aparentar mayoría donde no la hay, violenta la voluntad popular. ¿Qué hubieran dicho de la desaparición del INAI? Hubieran dicho que quieren volver a la opacidad para poder desviar recursos a diestra y siniestra. ¿Qué hubieran dicho de la captura del INE? Pues nos hubieran dicho que quieren regresar a la hegemonía priista en la que el secretario de Gobernación, por cierto, entonces Bartlett, y presidente de la Comisión Federal Electoral, lo que quería era contar los votos y dárselos a su partido que era mayoritario o hegemónico. ¿Qué hubiesen dicho de Teuchitlán? Fue un crimen de Estado, fruto de la complicidad y la corrupción del régimen. Muestra el pacto de silencio con la delincuencia organizada y de la militarización de la Guardia Nacional, de los más de 200,000 homicidios y 125,000 desaparecidos. Hubieran gritado, el ejército debe cesar sus funciones de seguridad. Ahí donde entran las botas de los militares retrocede la democracia. No podemos normalizar la tragedia. De la revelación de Televisa Leaks, esto es la confirmación de lo que siempre hemos denunciado. Los medios son instrumentos del poder para manipular al pueblo. Revelan que fabrican mentiras y hacen las cosas para beneficiar al gobierno en turno. Y de la ley de comunicaciones hubiesen gritado, pues, censura, un intento descarado por silenciar al pueblo, controlar la conversación pública y perseguir a los críticos. Finalmente, ¿qué hubieran dicho de los programas sociales personalizados? Utilizan la pobreza del pueblo para manipularlo, para condicionar su dignidad a cambio de apoyos sociales y, por supuesto, a cambio del voto. Todo eso hubieran dicho, todo eso es lo que dijeron cuando era oposición, pero se ven diferentes los toros desde la barrera que desde la plaza. Te invitamos a leer todos los miércoles A Juicio de Amparo y recuerda que puedes suscribirte para recibir sus análisis semanales. Entonces sí, el objetivo de la reforma judicial es sanear el Poder Judicial y que haya justicia. ¿Quién puede sanear el Poder Judicial? El pueblo, con su voto este 1 de junio. Escuchamos a Claudia Sheinbaum, presidenta de México. En otros temas, el Congreso de la Unión solicitó al INE cancelar el registro de al menos 26 candidaturas que aspiran a ocupar un cargo en la elección judicial del próximo 1 de junio, porque supuestamente no cumplen con alguno de los requisitos establecidos en la Constitución.
Una de las acusaciones más preocupantes es que algunos han sido señalados por tener vínculos con el crimen organizado. Lo que es increíble es que fue el propio Senado el que envió al INE los listados con las candidaturas definitivas el pasado febrero. ¿Será entonces que los antecedentes de los aspirantes no fueron evaluados desde un principio? Escuchamos a Rafael Castellanos, analista jurídico de Mexicanos contra la Corrupción, que nos platica las implicaciones de esta solicitud. ¿Qué implicaciones tiene la solicitud de cancelación de registro de candidaturas que realizaron los representantes del Congreso al INE? La solicitud tiene por lo menos 4 problemas. El primero es que precisamente la contradicción puede incurrir en una ilegalidad. Las autoridades, cualquiera que sea, no pueden revocar sus propias determinaciones. En este caso, lo que está haciendo el Congreso es solicitarle al INE que revoque su propia determinación. Los representantes del Congreso alegan que son causas supervenientes. ¿Qué significa esto? Que supuestamente los comités de evaluación no podían descubrir o saber estas circunstancias de estos candidatos irregulares durante el proceso de evaluación. Lo cierto es que sí podían. La realidad es que el proceso de evaluación no cumplió con su objetivo constitucional. Recordemos que el artículo 96 de la Constitución precisamente establece que el objetivo de estos comités de evaluación conformados por representantes de cada uno de los poderes, pues tenía que hacer esa depuración previa. El segundo problema es que esta solicitud es improvisada, carece de cualquier fundamento legal. No se encuentra previsto esto ni en la Constitución ni en ninguna legislación electoral. No es posible que durante el proceso electoral se revoque una candidatura por no haber sido elegible. El único precedente que podría ser utilizado en este caso es que en caso de ganar alguno de estos candidatos, el INE determinara que no era elegible desde un principio y entonces sí sería una cuestión a resolver en los tribunales electorales. Por último, de darse este supuesto en el que llegan a ganar la elección candidatos que desde un principio no debieron hacerlo, entonces se cumpliría la preocupación del Congreso al solicitar la revocación de estas candidaturas, y es precisamente que la función jurisdiccional pues se pone en tela de juicio. Realmente ya no hay garantía de que las personas que lleguen a juzgar sean imparciales, neutrales. Los potenciales conflictos de interés que se pueden presentar en estas personas pues son muy grandes, desde intereses económicos, políticos, partidistas y, como es la mayor de las preocupaciones en este caso, pues de vínculos con el crimen organizado. En MCCI, cada semana publicamos un análisis sobre la reforma judicial. Te invitamos a que lo revises en nuestra página web y cuéntanos, ¿vas a ir a votar? Y para acompañar tu croissant informativo, vamos a cerrar con un tema de gran importancia, pues nos involucra a todos, la corrupción en el sistema de salud. Este sistema de salud pública ya es más eficaz en el mundo. Dije que iba a ser el mejor, que iba a ser como en Dinamarca. No, no es como en Dinamarca, es mejor que en Dinamarca. Escuchamos a Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México. Esta semana, Animal Político reveló que el IMSS otorgó contratos millonarios por más de 1,000 millones de pesos a empresas vinculadas al yerno de Rocío Nale, gobernadora de Veracruz. Lo peor es que estos contratos fueron otorgados sin licitación y en muchos casos los precios de los medicamentos adquiridos fueron hasta 885% más altos. Como si al país nos sobrara dinero y no estuviéramos viviendo una escasez de medicamentos como para pagar estos precios. Para profundizar en el tema, Nayeli Roldán, periodista de Animal Político, nos cuenta de viva voz este hallazgo. En esta investigación, Animal Político reveló que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador entregó casi 1,200 millones de pesos en contratos por medicinas a 2 empresas que vendieron hasta 800% más caro cada medicamento. Se trata de Eto Medical y abastecedora de medicinas y materiales, cuyos dueños son socios de Fernando Bilbao, el yerno de Rocío Nale, ex secretaria de Energía y actual gobernadora de Veracruz. La bonanza comenzó cuando se sumó como accionista la familia de Aldo Díaz Pérez, socio del yerno de Nale en otras 2 empresas, y justamente esta sociedad ya les había traído otro beneficio.
recibieron 100 millones de pesos de depósitos de otras empresas que consiguieron permisos para comercializar hidrocarburos justamente cuando Nale era secretaria de Energía en el sexenio pasado. Además, Aldo Díaz, el socio del yerno, fue subdirector de venta comercial en Segalmex en 2019, cuando ocurrieron desvíos por más de 17,000 millones de pesos en esa institución. Entre los ejemplos de sobreprecio está la sitagliptina, tratamiento para la diabetes, una de las enfermedades más comunes en México. Etomédica la vendió en 2,190 pesos a la delegación del IMSS en Querétaro en 2022, pese a que otros proveedores la vendieron en 247 pesos. Esto es 8 veces más cara. En Mexicanos contra la Corrupción hemos enfatizado lo grave del uso irresponsable de recursos, particularmente en el sector salud, pues quienes más sufren son los pacientes. Y con esto terminamos por hoy. No olvides compartirlo y seguirnos en nuestras redes para mantenerte informado y sumarte al combate contra la corrupción y la impunidad. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta el próximo brunch. Esto fue El Brunch. Investigamos, luego hablamos. Producción y dirección, Lucía Vergara. Conducción, Marina Gómez Robledo. Voz, Verónica Ayala. Guión y difusión, Janine Baquerí. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.